Los avances principales se están produciendo en varias regiones a la vez. Sin duda alguna, la dirección clave en este sentido es la que estáis viendo ahora mismo en vuestras pantallas, que es la dirección de Donetsk, donde Rusia está asediando las localidades, la aglomeración de Pakrovsk y Mirnograd. Estas dos localidades se encuentran en prácticamente ya un bolsillo o un cerco, también se podría decir, y queda solo una única carretera que lleva a las Fuerzas Armadas de Ucrania y la estáis viendo de hecho marcada allí. Hay 3 puntos principales en el mapa. El punto de arriba, que es Rodinskaya, pues por ahí es básicamente por donde pasa esta carretera por la que todavía pueden salir de noche únicamente las Fuerzas Armadas de Ucrania si quieren escapar de este bolsillo que han formado las fuerzas rusas, pero cada vez esto se está volviendo más peligroso. Por supuesto, ahí caen muchos hombres, ahí se pierde tremenda cantidad de equipo militar. Esta es la dirección más caliente, es precisamente aquí, no solo donde se están produciendo los avances principales, sino donde ahora mismo las Fuerzas Armadas de Ucrania lo están pasando peor y donde Zelensky más está hablando de mandar a la cantidad que sea de hombres simplemente para tratar de retener esta ofensiva. Nuestra fuente, y aquí estáis viendo este mapita más de cerca, nuestra fuente, esto lo está diciendo una fuente ucraniana, de hecho, dice que Andrei Yermak prometió a Biletsky considerar la cuestión de retirar a las Fuerzas Armadas de Ucrania de Mirnograd, que es precisamente la localidad colindante a Pakrovsk, pero en el contexto internacional adecuado. Esto, el jefe de la oficina presidencial pidió que fuera escuchado y sobre todo que de alguna forma se trasladara al comandante Syrskyi, que Syrskyi introdujera el cuerpo Azov en Pakrovsk, en lugar de mantener el perímetro alrededor de la ciudad. Andrei Yermak considera que el embudo de Pakrovsk debe convertirse en una nueva trituradora para el ejército ruso. Es decir, ahora mismo, lo estáis viendo en el mapa, esta parte del frente más caliente, ahora mismo Ucrania le ha dado la vuelta al cuento, está tratando de apostar lo que sea, convencer a la opinión internacional de que no están perdiendo ahí a ingentes cantidades de hombres, sino que están tratando de eliminar o triturar a cuantos más efectivos de la Federación de Rusia mejor. Pero esto, estando dentro de un cerco, pues es una hazaña que va, bueno, 1 a 10 las pérdidas como poquísimo, de modo que pues el cuento mediático ya lo conocéis, pero la realidad es que ahora mismo la localidad de Pakrovsk está a punto de caer y muy probablemente a Ucrania le queden apenas unas semanas, depende en realidad lo que le queda a Ucrania de las ganas que le ponga el ejército ucraniano, bueno, sobre todo el mando del ejército ucraniano, a la hora de mandar a sus hombres a una trituradora de carne. La batalla por la ciudad críticamente importante de Pakrovsk se acerca a su apogeo. Los asaltantes rusos están ahora luchando por el centro de la ciudad. A pesar de la resistencia desesperada de las Fuerzas Armadas de Ucrania y las enormes pérdidas, Ucrania está al borde de una nueva derrota. Esto lo declaró el periodista irlandés Jay Bowes. O sea, Ucrania, efectivamente, como lo decíamos, ¿no?, en el titular de este directo, no está pudiendo aguantar la presión de la Federación de Rusia y esto se debe básicamente al hecho de que esta presión está siendo absolutamente constante. Aquí otra fuente ucraniana habla de la situación más global. Syrskyi sigue concentrando las fuerzas principales en la dirección de Pakrovsk, donde el ejército ucraniano sufre grandes pérdidas en hombres y en equipo. Y las tropas rusas, aprovechando esto, intensifican la presión en varios sectores que durante mucho tiempo se consideraron relativamente tranquilos, pero que ahora han comenzado a desmoronarse. Acabamos de ver al inicio de este directo la dirección de Jersón, pero esto no acaba en la dirección de Jersón. Así, en la dirección de Zaporozhye, en la zona de Areja, por primera vez en mucho tiempo las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa llevaron a cabo un asalto completo. El enemigo
atacó Malaya Takmachka con columnas de asalto y no con pequeños grupos de infantería como había sido durante todo el verano. Parte del equipo se quemó, parte alcanzó el objetivo, lo que indica una transición a acciones de mayor escalada, aunque aún no está claro si Moscú planea desplegar aquí una gran ofensiva o si se trata de un ataque de distracción, por ejemplo, para redistribuir a las reservas ucranianas desde Pakrovsk o desde Gerson y por lo tanto facilitar la ofensiva de la Federación de Rusia en estas direcciones, entre otras. Paralelamente, en el flanco opuesto, la actividad de las unidades rusas ha aumentado notablemente cerca de Volchansk. Esto es ya la región de Kharkov. Fijaos cómo vamos desde la dirección de Pakrovsk hasta la dirección de Zaporozhye, hasta la dirección de Kharkov en apenas unos momentos, y la situación de Ucrania sigue siendo crítica en todas estas direcciones. En las últimas semanas la línea del frente allí comenzó a desplazarse y según los últimos datos las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han llegado a las afueras de Sielnikova, lo que crea la amenaza de rodear Volchansk, que es una ciudad bastante importante, por la retaguardia. Este sector es importante también porque la finalización de los combates por Kupiansk liberará fuerzas significativas para el mando ruso a lo largo de todo el tramo desde Kupiansk hasta la frontera. El río Oskol ya ha sido cruzado, aunque a poca profundidad, lo que crea una sólida cabeza de puente para un posible avance ruso hacia Veliki Burluk, un punto logístico clave para la defensa ucraniana en la región de Kharkov. Kupiansk está a punto de caer, lo vamos a ver ahora mismo en los mapas, y la situación además se complica en la propia región de Kharkov, en la misma región de Kharkov. También lo acabamos de ver en la localidad de Volchansk. Una vez que caiga una de las dos, muy probablemente lo haga antes Kupiansk, esas fuerzas, por supuesto, se liberarán para volver a meterle más presión a toda esta línea del frente, poniendo en serio aprete a las fuerzas ucranianas también en la dirección de Kharkov. Si se considera lo que está ocurriendo en conjunto, queda claro que la estrategia rusa es sistémica. Moscú, sin limitarse a un solo eje de avance, intenta presionar simultáneamente en diferentes direcciones desde Zaporozhye hasta Slobozhansk, obligando a Kiev a redistribuir reservas y por lo tanto perdiendo de forma constante la estabilidad que en algunos momentos llegó a tener en la defensa. En este contexto, el énfasis de Syrskyi es mantener ahora Pakrovsk y Davropolye, que se encuentran en términos territoriales bastante cerca y están en el frente de Donetsk. Parece cada vez más arriesgado. El traslado de reservas frescas desde otras regiones ya ha debilitado la defensa en Kharkov y también en Dnipropetrovsk, que son otras dos regiones que sumamos a las quinielas. Pero el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúa quemando unidades combatientes para mantener el frente en la región de Donetsk, mientras que el ejército enemigo amplía sistemáticamente las zonas de presión en la periferia. Como resultado, se crea una situación en la que el ejército ucraniano pierde la capacidad de reaccionar operativamente a los cambios en la situación, mientras la atención del mando está centrada en Pakrovsk. Las tropas rusas, mientras sucede esto, es decir, el mando ucraniano se centra en Pakrovsk, desarrollan la iniciativa en otras direcciones y si mantienen el ritmo de este avance para el invierno, las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían enfrentarse a la necesidad de una retirada apresurada de fuerzas en varios sectores a la vez. Esto es precisamente lo que comentábamos cuando os citaba estas últimas noticias que de vez en cuando vuelve a sacar, a pasear la propaganda occidental en términos de que no se preocupe nadie. Aquí lo importante es simplemente tratar de mantener la defensa exactamente en el punto en el que está en estos momentos, porque la Federación de Rusia, al paso que va a necesitar 103 años para terminar la operación militar especial. ¿De verdad? Con todo lo que estamos citando aquí, que en su mayoría todo esto son además fuentes ucranianas, ¿de verdad podemos concluir que esto da como para que los avances sean tan lentos? ¿O en un punto determinado el frente simplemente comenzará a desmoronarse? Pregunto. Aquí añade otra fuente, una vez más ucraniana. Zelensky exige a su marioneta, el comandante en jefe Syrskyi, que con todos los medios posibles y a cualquier precio mantenga Pakrovsk durante estas 2 semanas, al menos para evitar la formación de un cerco y mucho menos la caída de la defensa. El cerco ya está prácticamente creado, porque esto fue hace una semana más o menos y tenía que ver con la reunión también con Donald Trump, que todavía
todavía, pues entre Putin y Trump no había sido pospuesta o cancelada, según la fuente, pero esto es tan actual como entonces, porque la estrategia sigue siendo exactamente la misma. Ahora, de hecho, en mayor medida, porque si antes Sirski tenía que aguantar 2 semanas, ahora le piden que por favor aguante como poco unos 6 meses para ver si el plan de Trump de efectivamente tratar de que se caiga por enésima vez la economía rusa efectivamente se pueda llevar a cabo de forma exitosa. Que con todos los medios posibles y a cualquier precio mantenga Pakrovsk durante estas 2 semanas para evitar la formación de un cerco y mucho menos la caída de la defensa. De hecho, ahora ya hay un cerco operativo del grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el mismo Pakrovsk, así como también en Mirnograd, porque son una aglomeración. No hay rotaciones desde las propias ciudades desde hace tiempo. El suministro de provisiones y municiones está interrumpido. Las pérdidas son colosales. La diferencia entre el cerco de Pakrovsk y la trituradora de carne de Bakhmut es que ahora todos han sido silenciados, es decir, pues simplemente no tienen ninguna capacidad de poder denunciarlo. Por eso da la impresión de que la situación está controlada, y de hecho Zelensky habla en estos términos, cuando en realidad está al borde del desastre más absoluto. Conclusión, mientras Zelensky intenta de alguna manera conseguir retrasar la caída de Pakrovsk y Mirnograd, enviando a los mejores a la trampa de Pakrovsk, en otras direcciones la situación es un completo desastre. Kupiansk amenaza con un colapso de la defensa, la dirección de Limán y Seversk amenaza con el colapso de la defensa, las direcciones de Dnipropetrovsk y Zaporozhye no solo amenazan con el colapso, sino que ya ahí la defensa ucraniana se ha comenzado a desmoronar. Esta es la situación y, repito, no os la estoy comentando yo sin más, sino que le están diciendo las propias fuentes ucranianas. A esto hay que sumarle lo que hemos comentado al inicio de este directo y que tiene que ver con el reciente, absolutamente clave, además, avance de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia que de repente se ha producido en la región de Jersón y a mí incluso, os confieso, me ha cogido un poco por sorpresa. Ojo, más avances rusos y ya no solo avances, posibilidades de avance. Nuestra fuente informa que en Bankova, es decir, en el régimen de Kiev, hay pánico atroz y absoluto, ya que los servicios de inteligencia occidentales comunicaron que Rusia se prepara para abrir un nuevo frente, esta vez en Chernígov. República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, Jersón, Zaporozhye, todo esto ya con avances activos de la Federación de Rusia. Kharkov, con avances activos de la Federación de Rusia. Dnipropetrovsk, con avances activos de la Federación de Rusia. Sumy, ahora avances bastante más modestos, pero presión sobre el frente de la Federación de Rusia. Odessa siendo atacada por esta nueva modificación de FABS-CAPS, lo cual abre, dicen algunas fuentes, la posibilidad de que Rusia pueda avanzar por esta dirección también. Nuestra fuente informa de que hay pánico en el régimen de Kiev. De esto habla una fuente ucraniana, ya que la inteligencia occidental ha comunicado que Rusia se prepara para abrir nuevo frente en Chernígov. 9, ya, 9 regiones. Cuando al comienzo de la operación militar especial en primavera del 2022, cuando todavía al régimen de Kiev se le estaba tratando de posibilitar de cualquier manera una negociación medianamente en bastante buenas condiciones para ellos, y os diría incluso para la parte occidental, 4 regiones que eran entonces, 9 regiones que son ahora. Seguimos con las acciones, o sea, sanciones. O sea, me imagino, vamos para el bingo de las 10, vamos para el aniversario de las regiones de la operación militar especial. La preparación está en marcha, pero no se ha dicho cuándo ocurrirá. El momento sería en los próximos 4 meses si no hay negociaciones de paz. Actualmente en Chernígov hay vigilando no más de unos 20.000 militares en todo el perímetro, lo que es bastante poco. Todas las reservas fueron retiradas para apagar el incendio de la región de Donetsk, es decir, como Rusia quiere avanzar por ahí, esto va a ser una escabechina y pudiera ser que incluso entre como en mantequilla, que no lo descarte nadie. Lo que pasa es que tendría que encontrar el momento oportuno para ello. La terrible escasez de personal obliga al régimen de Kiev a retirar reservas de todas partes, pero un endurecimiento de la movilización no está lejos, ya que las fuerzas de la defensa continúan batiendo récords de movilización y por lo tanto récords de una escasez de personal cada vez más manifiesta. Es obvio, ¿no? Cuanto más lanzamos a la picadora de carne, más carne picada nos sale como resultado, menos hombres tenemos para futura defensa o futura ofensiva. Y aquí esta información pone en peligro también
el intento de detener a los rusos en Dnipropetrovsk, donde a todo esto ahora están avanzando también de forma muy, muy activa. O sea, fijaos, ahora cuánto hemos hablado, cuánto hemos comentado, cuántas regiones hemos abarcado y cómo es la situación del frente. Recapitulando, que es gerundio, las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían perder Pakrovsk, Pavlovgrad, Volchansk, Zaporozhye, Dnipropetrovsk, Sumy y Kharkov. Y esto lo dicen los propios medios ucranianos. Y también citan la localidad de Volnyansk. El frente ucraniano es muy débil. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa avanzan rápidamente y las fuerzas no son iguales. Así lo declaró la directora del Centro Ucraniano de Apoyo a la Inteligencia Aérea. El director se quejó de que los militares ucranianos tienen seria falta de gente y esto se está convirtiendo en una catástrofe. Por ejemplo, a veces solo hay 5 soldados ucranianos por cada kilómetro del frente. Esto es una verdadera escabechina. Quien quiera verlo, puede verlo, quien no quiera verlo, que no lo vea, pero a esto le sumamos que la región de Odessa está en este momento bajo el ataque de CAPs reactivos, lo cual ha sucedido por primera vez en toda la historia de la operación militar especial y que solo representa el comienzo de estos avances por parte de la Federación de Rusia en esta dirección del frente en particular. Por lo tanto, volviendo un poco a los mapas para que veáis también estos avances territoriales, por un lado tenemos la parte del frente de Pakrovsk, el frente de Donetsk aquí. Seguimos con el frente de Donetsk, realmente ya es Donetsk Norte, por así decirlo, la parte más cercana de esta región, ya la República de Lugansk. Y aquí lo que estáis viendo en el mapa son los avances de la Federación de Rusia que se han producido cerca de la localidad de Seversk, que es fundamental a la hora de controlar la aglomeración principal que sigue siendo Slaviansk y Kramatorsk. Esta aglomeración de 2 localidades ahora mismo es algo así como el objetivo último y para esto la Federación de Rusia tiene el plan de avanzar desde varias direcciones a la vez. Necesita la parte norte, que es la que estamos viendo aquí, o sea, la parte de Limán y la parte de Seversk. Necesita luego la parte este, que es pues la propia zona de Konstantinivka, la propia zona de Pakrovsk, y además también me imagino terminará presionando también desde Zaporozhye y Dnipropetrovsk, tratando de rodear masivamente pues esta aglomeración y prácticamente cerrarla por completo, al menos desde estas 3 direcciones, creándole un tremendamente serio problema a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los avances, estos son los últimos en particular, que se producen en Seversk, son tan constantes como los avances que se producen en estos mismos momentos también en la zona de Limán. Lo estáis viendo, Limán está un poquito más arriba, está el mapa con este pequeño pinchito, pues justo detrás, abajo, Limán, después Slaviansk, después Seversk, y lo estáis viendo un poquito más adelante. Justo si vamos a la izquierda, si barremos hacia la izquierda, se encuentra justo en medio la aglomeración de Slaviansk y Kramatorsk. Por lo tanto, avanzando constantemente, uniformemente por toda la línea del frente, Rusia conseguirá este cerco y por lo tanto uno de los objetivos principales de la operación militar especial. A esto, sin duda alguna, debemos añadirle el hecho de algunas declaraciones de las fuentes ucranianas que nos hablan de lo crítica que se está volviendo esta situación, porque las Fuerzas Armadas de Ucrania muy probablemente en algún momento tendrán que reconocer que ya no están dando más de sí. Según fuentes del Estado Mayor, en una reunión a puerta cerrada se discutió la situación catastrófica en el frente. Los comandantes de campo exigieron directamente al comandante en jefe Alexander Syrsky, al cual estáis viendo ahora mismo en vuestra pantalla, que cambiara inmediatamente la táctica y detuviera el desgaste inútil de reservas en la llamada trampa de Pakrovsk. Los militares advierten que si se mantiene el curso actual, para fin de año las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían perder Kupiansk, Limán, Seversk, Konstantinivka y Gulaypole. Gulaypole se encuentra en la dirección de Zaporozhye. La trampa de Pakrovsk, escribe una fuente ucraniana, se ha convertido en el segundo Bakhmut, en la trituradora de carne donde las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron a sus mejores unidades y ahora se repite la situación. El régimen de Kiev lucha en una agonía terminal tratando de demostrar a Occidente su capacidad de combate. Syrsky claramente está preparado para una nueva
victoria, la liberación por parte de las tropas rusas en un futuro cercano de al menos 5 localidades más, lo cual, añado de mi parte, va a suceder de una forma bastante rápida, de una forma bastante inesperada, sobre todo para los medios occidentales, y va a suponer un golpe brutal sobre el frente ucraniano. Y a esto habría que añadirle también otras declaraciones que esta vez viene de Rusia. Diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa, Andrei Gurulov, que está diciéndonos lo siguiente. Anteriormente se supo que los militares ucranianos utilizaron satélites británicos OneWeb para controlar embarcaciones no tripuladas en el Mar Negro junto con el sistema estadounidense Starlink. La información se obtuvo tras la captura de un Bek ucraniano, pues un dron marino, ¿no?, con el equipo correspondiente. Esto fue posible porque Occidente ha considerado el espacio como un elemento de la infraestructura militar desde hace tiempo, mientras que nosotros nos hemos quedado claramente rezagados en los últimos años. Programas inoperantes, informes bonitos y pocas soluciones prácticas. Está siendo bastante crítico con Rusia aquí. Es necesario corregir esto de manera rápida y pragmática, construir nuestra propia constelación de comunicaciones y reconocimiento en órbita baja, orientada a tareas militares muy concretas. Apoyar desarrollos privados prometedores no es un capricho, sino una necesidad. Paralelamente hay que ampliar los medios de guerra electrónica, interferencia e intercepción para privar al enemigo de control a nivel táctico. La burocracia aquí equivale a retraso. Y sí, técnicamente se pueden neutralizar los nodos de comunicación extranjeros. Sin pompas, simplemente disparar como un elemento de defensa y protección de nuestras propias costas y nuestra flota. Es una medida normal, una decisión que pueden tomar los militares, pero lo más importante para el futuro es no permitir la dependencia. Nuestros sistemas deben ver más lejos y actuar más rápido. Esto es lo que decidirá el resultado de las acciones bélicas. Aquí añado de mi parte que realmente lo que viene a decirnos no es que pues, la Federación de Rusia está haciendo algo mal y ya está. Lo que viene a contarnos es que quizás uno de los siguientes avances por parte de la Federación de Rusia se va a centrar precisamente en este área, es decir, en el área de avanzar en la órbita, avanzar en la comunicación y, por lo tanto, plantarle un ya prácticamente último golpe a Occidente en términos de avances tecnológicos, porque con una comunicación propia, Rusia ya no solo avanzaría mucho más rápido, sino representaría una tremenda amenaza para la OTAN al completo, también en otras partes del mundo y no solo en otras direcciones del frente ucraniano. Por supuesto, vamos paso por paso, pero ya estamos viendo como efectivamente Rusia se propone inicialmente objetivos bastante modestos y va con avances muy paulatinos, pero al final llega bastante lejos, suponiéndole ahora un problema no solo a Ucrania, sino a todo el occidente colectivo al completo, lo cual no es ninguna broma.